para Cineforum en Radio Televisión Marbella. Hay algunas películas que durante mucho tiempo han estado pues un tanto en el olvido o que han pasado desapercibidas. Había un grupo de cinéfilos que se reparaban en ellas como obra maestra, pero la mayoría no tenía conciencia de que lo era. Pues uno de esos títulos es el que hemos elegido para esta noche, Un extraño en mi vida, de Richard Quine, que por otra parte es un director que tampoco se le recuerda habitualmente, pero sin duda esta película, Un extraño en mi vida, es su obra maestra, con un reparto encabezado por Kirk Douglas y por Kim Novak, que por otra parte fue prácticamente un descubrimiento de este director. Para comentar la película cuento con Miguel Nieto, el periodista Miguel Nieto, ya estuvo aquí en otra ocasión. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno. Estamos ante una obra maestra, ¿no? Yo creo que es un poco excesivo, ¿no? Así lo han titulado algunos críticos. Desde luego, si nos referimos a Queenie, seguramente para él sí es su obra maestra, es lo más destacado, como bien apuntaba, en cuanto a dirección. Pero si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, de los actores, que son actores de mucho peso, sobre todo Kirk Douglas, que es uno de los epítomes y uno de los grandes, el ramillete de grandes estrellas que podemos tener entre los actores de Hollywood. Ahí lo tienes a él, ¿no? Entonces, si nos vamos a títulos como Senderos de Gloria, Los Vikingos, Espartaco, muy celebrada, para él no sería la obra maestra en la que estuvo, obviamente. Para Kim Novak, justo en este año, por ejemplo, habría que recordar Vértigo, ¿no? Es el mismo año en el que se filma, que es su gran película. Picnic también fue donde se dio a conocer ya con entidad, pero sin tildarlo o calificarlo de obra maestra, yo sí estaría de acuerdo en que es una película muy notable y que ha sido injustamente postergada, como tantas otras cuando se tiene mucha producción. Queenie no tiene demasiada producción, y tuvo la habilidad, sobre todo, de haber conseguido la que fue su pareja sentimental, haberla descubierto en una película menor, pero una película menor por la que Blauster, me llamaba algo así, por la que ya consiguió el Globo de Oro a la actriz revelación de aquel momento, a Kim Novak, y luego ya de seguido pues tuvo esta, ¿no? Teniendo en cuenta, que abundaremos en ello después, que Kim Novak no era precisamente una actriz de gran registro, más bien muy limitada en cuanto a actuación, pero la quería la cámara, como se dice. Delante de una cámara siempre estaba bien, resultaba bien. Algo más que bien, ¿no? Bastante bien. Algo más que bien. Eso es lo que quiso explotar. Bueno, quiso explotar en el sentido de darle magnificencia, que fue evidente. Kim Novak es un icono de estos tiempos de la mujer entre fatal y sensual. Tiene un físico impactante, de las que una de las rubias que puso encandiló y sirvió de pretexto para torturarla a la medida de lo posible a Alfred Hitchcock, y que él hizo un fantástico Vértigo con James Stewart. Claro, porque además se podría escribir un tratado que se llamase Las rubias de Hitchcock. Sí. Porque tenía debilidad. Ahí tienes a Tippi Hedren, por ejemplo, tienes sobre todo a Grace Kelly, también, que fue, siempre se ha dicho que fue el amor platónico de su vida, pero como entre rubias anda el juego, pues hubo demasiadas, ¿no? Pero en esta película, en realidad, quizás lo que habría que destacar es el contexto en el que se hace, y que fue bastante atrevida, en cierto modo, para su tiempo, porque hablamos de 1960, y Estados Unidos está en el punto, a ver, situemos el año. 1960, por ejemplo, es el año donde vence Kennedy. Es el año donde Fidel Castro llega a la ONU y Cuba empieza a tener una preeminencia. Es el año en que empieza la la batalla espacial, y la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia llega a unos niveles muy altos. Estados Unidos pone en marcha un primer satélite globo y luego Rusia le responde, la Unión Soviética le responde con el Sputnik. En fin, estamos en esa historia. Y es el momento de donde se abandona un poco la visión y la economía de sostenimiento después de la guerra, de estabilización de todo,
y es cuando empiezan los electrodomésticos. Eso se ve mucho en la película, en los coches, el nuevo modo de vida de Estados Unidos empieza a formarse, pero la mentalidad es muy pacata, con lo cual una película como esta, que no deja de ser una anatomía o una disección de lo que es una infidelidad, con todos los tics, con todos los elementos que suponen para aquel tiempo, y la confrontación con lo que sigue siendo un matrimonio de relaciones más pacatas. Te digo una cosa, Miguel. Esta película, ¿tú crees que es una historia de adulterio entre dos personas, entre Kirk Douglas y Kim Novak, o es un triángulo amoroso? Porque hay un tercer personaje que no es físico, que no es humano, pero que en cierto modo está dentro de ese adulterio también. Te refieres obviamente a la casa. Me refiero a la casa. La casa es el hilo conductor o la columna vertebral, o la columna que vertebra un poco el guión o quizás el argumento, en el sentido de que Queenie, el escritor en el que está basada la obra, le gusta hacer un paralelismo constante entre lo que es el desarrollo de la casa y además en dos vertientes que le permite definir, más que los personajes, las situaciones o las actitudes vitales que tienen. Por ejemplo, la casa es de un escritor que está peleando de gran éxito, millonario hasta las trancas, para poder hacerse esa mansión en Bel Air, y que está buscando la genialidad y el hacer algo de lo que él quiera y no solo que venda, ¿no? Claro, porque especifiquemos que Kirk Douglas, su personaje, es un arquitecto. Es un arquitecto, es verdad, que damos ya las cosas por sabidas. Kirk Douglas es un arquitecto y Kim Novak la conoce en una secuencia que luego podremos comentar, que es la inicial, con lo cual no hay ninguna historia, porque son vecinos. Y entonces surge una atracción no fatal, sino un enamoramiento, se mantiene en la película, es un enamoramiento visceral, y el trasunto es que a Kirk Douglas, que es un arquitecto de mucho éxito, le proponen hacer una casa de ese millonario, entonces dice, voy a hacer mi casa. Entonces está el paralelismo entre la casa como el gran logro que va a ser para el arquitecto, para él, que va a hacer algo singular y genial, que es Kirk Douglas, y luego el del escritor. Y la casa que se va frecuentando por parte de Barbara Rush, que es la mujer de Kirk Douglas, y luego también por Kim Novak en varios momentos, desde el planteamiento de la casa a lo que es la resolución de la casa, pues es algo recurrente que va sucediendo. Eso fantástico. Los espectadores lo van a ir comprobando porque se vayan dando cuenta un poquillo de eso, por no darle todas las claves de la película. Hay un actor que se llama Ernie Kovacs, que es el escritor, encarna al escritor, que hace aquí un papel dramático, porque esta película es un drama, y es un hombre acostumbrado a la comedia y al relato humorístico, sobre todo en televisión. Sin embargo, aquí tiene un papel dramático. Y hay otro personaje que digamos que es ese vecino indiscreto, ese me tomen todo, que lo interpreta Walter Matthau en un papel un poquito odioso. Sí, pero como suele hacer Walter, lo borda. Si os dais cuenta, aparece como coprotagonista cuando realmente en el metraje verán los espectadores que no tiene demasiado, ¿no? Pero en cambio en el nudo central, cuando se crea la gran tensión de cómo la infidelidad va a ser descubierta, y él es el víbora, aquí el víbora en el sentido absoluto, es el que da en su discurso con una idea de qué es lo que se entiende por el matrimonio canónico, que tiene que mantenerse tradicional, que es la pugna que hay entre el deseo y la cotidianidad, que es muy átona y todo eso. Entonces hace una descripción de lo que es el sentido americano, de cómo está más que consentido ese tipo de adulterio y de infidelidad, y con todas las claves de ir al hotelito, que lo verán perfectamente, un hotelito donde en esa escena, si ven el pase de la cama, verán que todos son parejas, todos. El hombre mayorcito con una chavala más joven. Entonces es el típico lugar de citas para ese tipo de encuentros. O sea, todo está un poco estabilizado. Y él, Félix, se lo echa en cara y al final le dice, tú no eres mejor que yo, ¿no? Claro, hay que considerar que esta película es del año 1960, se estrena en 1960,
pero en España no llega hasta 1964, normal. La moral oficial de la época en España no podía permitir que se tratase, que se viese en la pantalla el adulterio o la infidelidad como algo que entra dentro de lo que habitualmente pasa en la vida o en la vida cotidiana, ¿no? O sea, imagínate si ya fue difícil... Era delito en España el adulterio, entonces estaba en el Código Penal. Efectivamente, si ya era difícil retratar en 1960 esa realidad, esta manera de ir por la vida, de surcar las emociones, en España eso era un anatema absoluto, aparte que iba contra todos los elementos eclesiales y religiosos, moralistas que teníamos en aquel tiempo, el tiempo que nosotros nacimos, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta un poco de que en ese punto la sociedad estadounidense estaba más avanzada en cuanto a los comportamientos y tenía más asumido el asunto, pero no se reflejó en grandes películas ni era muy fácil abordarlo así. El mérito de Queenie en esta cinta es precisamente el que ese melodrama llevado muy bien. Es una película para mí muy de oficio, muy canónica, sin grandes efectos más allá de las interpretaciones, con planos muy previsibles, no hay mucho traveling, pero tiene un montaje y tiene un ritmo muy bien llevado. Bueno, eso te iba a decir, que los planos no son muy innovadores, pero están muy bien utilizados. Muy bien, exactamente. Y el Cinemascope lo utiliza de manera magnífica junto con el montaje. Exacto, el montaje está muy vivo y va muy acorde con la trama. Por ejemplo, la secuencia donde se ve el terreno donde van a hacer la casa, eso está muy bien contado. Está muy Esa es una de las escenas donde se produce el elemento recurrente de lo que es la historia. O sea, cómo se planifica la casa, esa alegoría que hemos hablado, y se establecen casi las normas de separación y de aproximación, con un diálogo muy sutil a veces entre los dos protagonistas que ya están inmersos, ya han iniciado el idilio, que es un idilio pasional. Y ahí era otra de las cosas que quería decir. No es solamente una exposición de una infidelidad sin más, sino que se disecciona el pesar que hay, la culpa, y luego es una pasión desbocada. O sea, no es algo que es un flirteo sin más, no. Ellos se enamoran perdidamente, y el plano que yo quiero también enfatizar, porque lo van a ver ahora al momento, es que lo que va a ser la línea de la película te la da el primer plano cuando se ven, sí, ese cruce de miradas de Kim Novak y Kirk Douglas, el desde el coche encuadrado, de ahí los planos. Y ella se ve por la ventana. Exactamente, encuadrado por la ventana, va en la línea que tú dices. Los planos no son nada especiales, no son muy espectaculares, pero el oficio está muy presente, y eso es lo que hace que para Queenie sea una gran película. Una serie de conceptos aparecen en esta película. Bueno, hemos dicho el adulterio, yo prefiero llamarlo infidelidad. Adulterio me suena como adulterado, es un término que me resulta feo, ¿no? Yo lo utilizo un poco de una manera, he hablado de infidelidad al principio. La búsqueda de la felicidad, los sentimientos de los seres humanos, lo frágil que es cualquier tipo de sentimiento, que a veces uno cree que es algo consolidado, fuerte, estático, y que de pronto se mueve y se rompe y se derrumba, ¿no? En términos, todo eso está en la película. Hemos hablado yo he hablado de disección y de anatomía en términos, si quieres, artísticos, se podría decir que es un estudio de una infidelidad, ¿no? Con todas las posibilidades, con todos sus negros o grises, el carboncillo grueso cuando hay que darlo. Se ve hasta en el vestuario, la utilización del rojo es algo que también, si quieren ir un poco más allá, quienes la van a ver, pues cómo Kim Novak aparece con el rojo justo cuando ella es la que está desatando la pasión más directa, y como también Kirk Douglas, cuando le propone directamente la relación o se va a formalizar, va de rojo, como Kim Novak va pasando de ese rojo, pasión y sangre casi, torero, podríamos decir, a veces ese blanco que parece virginal y muy de primera comunión, muy de tul ilusión, con transparencia incluida, y a veces es muy... La moralina también está, porque Kim Novak también presenta el tedio el matrimonio, el tedio con mucho amor, en el caso de Barbara Rush, la mujer de Kirk Douglas, de la relación matrimonial.
Y hasta qué punto se siente culpable, porque para iniciarlo Kim Novak ya no sabe qué decirle al marido para que le haga caso, ¿no? Claro, es que el personaje de Kim Novak intenta por todos los medios hacer reaccionar al marido, ¿no? O sea que ella en un momento se cuestiona dar el paso que va definitivamente da, ¿no? Llega a decirle, lo verán, que cuando se va y va, digamos, a materializar el engaño o la ruptura, me dice, bueno, ¿y qué pensaría si me voy sola y me voy a buscar un hombre y tal? No lo pensaría nunca de ti. O sea, lo da por, no, llega a decirle exactamente lo que va a hacer para ver si lo podía evitar. O sea, todo el momento está la duda de lo que hemos hablado, ¿no? Un extraño en mi vida está producida por Richard Quine, que es el director, y por el propio Kirk Douglas, que por otra parte era algo bastante usual en la trayectoria de Kirk Douglas, ser coproductor de sus películas. Y luego, cuando ya tuvo sus grandes... Bueno, yo creo que la primera incursión con Drina, que es la empresa que le puso en honor a su madre, es el nombre de la madre de Kirk Douglas, fue en Espartaco. Él ayudó mucho a Stanley, Espartaco, el fantástico Espartaco, ayudó mucho a Stanley Kubrick, que tuvo problemas con la producción, no lo querían los estudios inicialmente, y él, aportando parte con esa producción, lo hizo. Y luego ya él hizo varias, entre ellas algunas que no tuvieron mucha entidad, con él mismo dirigiendo, ¿no? Yo creo que hizo un par de películas dirigiendo. Claro, en el caso de Espartaco fue un poco la reacción al éxito que había tenido Ben-Hur, que a él le hubiese gustado haber hecho Ben-Hur. Lo hizo como protagonista Charlton Heston, y dijo, pues voy a hacer otra película de romanos, entre comillas. Hizo Espartaco, que desde luego es una película magnífica, ¿no? Claro, ahí va muy en la línea luego vindicativa, que también hay muy reseñable en Kirk Douglas. El otro día hablábamos de Burt Lancaster, que también era no era de los sumisos, y desde luego no estaban en la línea de McCarthy, pero Douglas quizás se definió aún mucho más en ese sentido. Ya que hemos hablado de Espartaco, hay que recordar cómo él se empeñó, y era una cuestión de dignidad, que Dalton Trumbo, el fantástico guionista, que era uno de los perseguidos por McCarthy en la caza de brujas, sobre todo en el sector de Hollywood, él también con el apoyo de Laurence Olivier y Lawton, que figurara con su nombre y no con un seudónimo, como guionista que era de la película. Además consiguió el Oscar. No se lo dieron en su momento, creo que lo entregaron en los 70 o en los 80, ya de manera póstuma. Él estuvo nominado 3 veces, sí. Sí, pero por en los 80 le dieron el Oscar de honor. Sí tuvo la Concha de Plata en San Sebastián, creo que fue por no recordaría yo ahora la película, pero una de ellas. Él estuvo nominado 3 veces por el loco del pelo rojo, que es la fantástica, el biopic dirían ahora, ¿no? Sí. Pero la película sobre Vincent Van Gogh, y luego al final estuvo también nominado al Globo de Oro, pero... Que por cierto, en esa película sobre Van Gogh le dieron el Oscar al actor de reparto, a Anthony Quinn, por la intervención más breve que ha habido en la pantalla y que ha tenido un Oscar, creo que eran 6 minutos o 7. Él protagonizaba Toulouse-Lautrec, ¿no? Sin mal. O Gauguin, ya no lo sé, bueno. Anthony Quinn hacía de otro pintor. Sí, yo creo que era... Sí, sería. Y le dieron... No, era Gauguin, perdón. Gauguin, claro. Toulouse-Lautrec está en esa onda en aquellos años, sí, pero era Gauguin, lo que quería destacar quien tenía es la relación de amor-odio. Que era una actuación de 6 o 7 minutos y le dieron el Oscar. Y luego habíamos hablado de Kim Novak en Picnic, que fue cuando le dieron el Globo de Oro. Yo tenía aquí apuntado, y ya más que nada porque lo he consultado para verlo, las nominaciones al Oscar de Douglas fueron por El ídolo de barro, Cautivos del mal, y era El loco del pelo rojo, con Vince Minnelli, con el que hizo también, pues luego ya, aparte de la sesión de Kubrick, hizo El compromiso, también con Elia Kazan. Claro, Kirk Douglas es que tiene un montón de películas de muchísimo éxito, incluso Ulises, 20.000 leguas de viaje submarino. Sí. Trabajó con muchísima gente, tiene también películas con Brian De Palma. Duró 101 años, tuvo tiempo. 103. Oh, 103. 103. Sí, 101 fue Olivia de Havilland, creo. Sí, sí. Longevo como él solo. De origen ruso,
aunque él nació en Ámsterdam, y cuando se dice eso todo el mundo se queda así, no, Ámsterdam, Nueva York. Un extraño en mi vida es un guión de Eva Hunter sobre su propia novela, una novela que se llamaba Strangers When We Meet. Sí, o sea, éramos extranjeros o extraños cuando nos conocimos. Sí, esa sería la literalidad. También, o cuando nos encontramos. O cuando nos encontramos, sí. Esta vez la traducción del título se parece bastante a lo que es la... Pero sí, quizás sea la imagen inicial que hemos hablado, es decir, uno se ve en el coche, pum, se miran con mucha intensidad y se ven extraños, y entonces son extraños ahí y son extraños después. Buena fotografía de Charles Lang, tiene una banda sonora también muy interesante de George Dunning. Muy acompañando al estilo de la época, acompañando y realzando el estado de ánimo de la película, el estado de ánimo del celuloide que yo le llamo. Hombre, hay críticos que dicen que una buena banda sonora no debe anular para nada el resto de méritos de la película. Una banda sonora debe, en cierto modo, pasar un poco desapercibida. No puede erigirse en protagonista. Yo soy más así, pero en aquellos tiempos era muy de darle un tono épico, aquí sería melodramático, evidentemente, cuando se van encontrando las escenas de la iglesia, de llevar a los niños de llevar a los niños al autobús, pues suena una música vivaz, muy simpática, muy afable, muy estilo americano del American Way of Life, ¿no? Y luego ya va metiendo violines, ¿no? ¿Tú crees que esta película, simplemente por el hecho de que en su momento no tuvo tanta repercusión y que ha sido sistemáticamente ignorada, es porque se adelantaba a su tiempo en la temática? Sí, y también porque fue rompedora. Quizá es uno de los calificativos que habría que... Es poco convencional en la temática y es rompedora en cuanto a cómo explicita lo que es una infidelidad, pero desde todos los aspectos. Y luego yo también creo que queda opacada por la relevancia que para los protagonistas han tenido toda su trayectoria, que ya venía de ahí, ¿no? O sea, ya hemos hablado, Kirk Novak venía de Picnic, Kirk Douglas ya tenía una trayectoria enorme. Entonces, este es un título que para ellos es una más dentro de su larga y dilatada trayectoria profesional, y en cambio para Queenie sí fue el culmen, porque ya luego hizo cosas menores, estuvo trabajando en televisión y al final terminó, después de una cosa de Fu Manchu infumable, sí, muy mala, pues degeneró y el pobre se quitó la vida, ¿no? Lester Quine o Queenie, como dices tú, yo digo Quine y tú le dices Queenie. Queenie, no sé, yo creo que se pronuncia Queenie, pero ya sabes que teniendo al panadero peliculero que dice John Wayne, pues no hay ningún problema. Bueno, lo que quería decir es que este hombre se inició en el teatro musical en Broadway antes de pasar al cine. ¿Fue actor también? Fue actor, además era guionista, productor, músico, compositor también, o sea, muy completo, ¿no? Sí, era polifacético. Innovador en cierto modo en televisión, también hizo cosas en televisión que resultaban pues un poco innovadoras para la época, a pesar de que es un director sistemáticamente ignorado. No se cita mucho ni se le valora su filmografía. Era una mala época para el rock and roll, ponemos la comilla como la lírica, ¿no? Que exactamente, era un tiempo para la lírica con esa generación de grandes directores, y cuando hablo de generación no me refiero solo a los que digamos eran jóvenes, o sea, un Kubrick de aquel tiempo, sino que estamos hablando de un Huston que todavía estaba, Howard Hawks, en fin, y todo eso todavía estaba ahí. Es Minelli, que hace 3 películas con Kirk Douglas increíble, o sea que, y claro, no entra dentro de los grandes directores de David Lean a otro nivel. En fin, si empezamos a ver la panoplia de directores que entonces estaban, William Wyler, que entonces estaban triunfando, es difícil descollar, y si descolla por algo es por esta película, por la valentía, en cierto modo también, ¿no? Ha dicho la crítica que en esta película están muy bien perfilados los personajes femeninos. Sí, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. No solamente el de Kirk Novak, que es muy evidente, la sensualidad,
Aquí no lo van a ver porque el doblaje pues, es un doblaje posterior y entonces yo he podido verla en versión original y habría que verla, porque entonces notarían que la voz de Kim Novak, hasta la voz, tiene una sensualidad enorme. La de Kirk Douglas no se parece en nada al doblaje de esta película, que es una voz profunda. Kirk Douglas tiene una voz más chillona, más estentórea, pero Kim Novak sí. Y en cuanto a los perfiles, Barbara Rush está impresionante. Yo creo que, claro, Kim Novak es la estrella refulgente por su belleza, pero Barbara Rush, que es una mujer espectacular y preciosa, el papel de mujer que tiene una vida muy afable y muy americana y muy de éxito, de success, como dirían ellos, con Kirk Douglas lo hace perfectamente. Y luego incluso su amiga también, muy pizpireta, que la mujer de Félix, pues también está muy bien retratado. Son tres patrones y no avanzamos un poco cómo se disuelve el asunto, pero a Barbara Rush le hacen comulgar con ruedas de molino en el guión al final, que esa escena es de lo peorcito. Parece que el final, que no vamos a decir cuál es el final, no fue pacífico en el sentido de que no se ponían de acuerdo cómo terminar la película. Se cuestionó el final. Yo creo que sí, porque ahí puede pasar, ya lo podemos decir, cuando estuvimos comentando lo de Apache, lo que no se cuenta y no se podía contar, es porque el final era el que era un final idílico del el indio que entra en el redil bien intencionado y no sé cuánto. No, a ese indio en la historia real lo mataron, o sea que es justo lo contrario de lo que había. Entonces aquí había una historia. Están apostando, si te das cuenta, hasta el final en que se van a Hawái, ya sabrán por qué, y que le dicen que haga lo que sus sentimientos le dicen, y lo que sus sentimientos le dicen es... Pero vamos, tranquilos que al final no mueren. Exactamente, aquí no hay... pero sí es verdad, yo sí, como escena, que además resuelve mucho lo que tú hablabas del tercer personaje principal, o protagonista principal, que es la casa, pues yo creo que de las escenas más logradas son el final, donde esa casa ya construida, donde ya la historia finaliza, todas las historias terminan allí, terminan en la casa. Esa forma laberíntica de hacer los planos, de mover la cámara, yo creo que es donde mejor utiliza el traveling, que lo utiliza poco, es un buen resumen de todo lo que ha ocurrido. Por eso no sabían cómo terminar, porque según una cosa u otra, el papel de la casa hubiera sido o el de, en fin, de que todo hubiera sido un éxito, tanto la novela del que lo hizo, la casa en sí, que es un proyecto moderno, atrevido, lo que él quería hacer y lo que al final pues puede o no ocurrir. Y un último detalle, lo mismo que hemos dicho anteriormente, que posiblemente fuese una película adelantada a su tiempo, ¿ha resistido bien el paso del tiempo? ¿Hoy día está actual o no? Actualmente ya llevamos mucho tiempo viendo historias muy descarnadas de amores de todo tipo, de relaciones que se cruzan, de parábolas de este sentido. Pero si lo situamos en lo que estaba, si lo que tú me estás preguntando, que creo que es eso, es si ha envejecido bien, si tenemos en cuenta que de los años 60 yo creo que ha envejecido muy bien, porque fue muy atrevida y se salió muy de los cánones del cliché de Doris Day, que por cierto fue uno de los amoríos también de Douglas, que en esto fue... En ese sentido de la comedia americana televisiva, de Hudson y de un poco así amable, conservadora, todo sonrisas y pocas lágrimas, pues esta fue bastante más cruda y sobre todo bastante más pasional, más visceral. Pues estoy de acuerdo contigo, porque fíjate que desde 1960 hasta ahora, hasta tú y yo hemos envejecido de manera bastante digna. ¿Tú crees? Yo pienso que sí. Miguel, gracias por haber venido. A ti por invitarme. Por haber comentado esta película que se llama Un extraño en mi vida, que la vamos a ver inmediatamente. Ahí está Kirk Douglas, está Walter Matthau y está desde luego esa rubia que a nadie deja indiferente, que no es Marilyn Monroe, sino Kim Novak. Hasta la próxima.